El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Me vais a permitir que hoy en la homilía haga una introducción un poco más larga de lo habitual y que dedique aparentemente menos espacio a tratar el tema central de la fiesta de hoy, que es la Santísima Trinidad. Pero digo solo aparentemente, porque creo que es importante conocer lo que está pasando para identificar los problemas que se nos vienen encima. Desde que somos niños nos han enseñado que el primer pecado cometido por nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue el pecado de desobediencia, que consistió en que ellos, pudiendo comer de todos los árboles que había en el paraíso, menos del árbol del bien y del mal, desearon comer de ese árbol. Esa imagen explicaba y significaba que Dios, creador y dueño de todo, había establecido unas normas y que simplemente les pedía a sus hijos los hombres que respetaran esas normas y que dejaran que Dios fuera Dios y que ellos, no siendo Dios, tenían que aprender a que el bien y el mal no era algo relativo que ellos podían a su antojo manejar, sino que era algo que dependía de lo que Dios había establecido. Comer del árbol del bien y del mal expresaba el deseo de los hombres de ser como Dios, de rebelarse contra Dios y de quitar a Dios. Es Satanás el que insta y tienta primero a Eva y después a Adán para que cometan el pecado. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad, la serpiente, Satanás, ha tentado al ser humano de distintas formas y de muchas maneras. En cada una de las épocas de esa historia de la humanidad lo hace de una forma distinta, que a veces parece que no está, pero está. Si nuestros primeros padres fueron tentados porque quisieron ser como dioses, hay momentos en la historia de la humanidad donde el ser humano ha intentado ocupar el lugar de Dios. Y por ejemplo, ocupando ese lugar de Dios, se quitaba a Dios del medio y se producía aquello que decía Dostoyevsky: si Dios no existe, todo está permitido. Otra tentación que ha tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad ha sido el que viviéramos como si Dios no existiera, o como si existiendo a Dios no le importáramos. Y por lo tanto muchas veces se ha vivido no diciendo que Dios no existe, sino ignorando a Dios. Muchas filosofías, el siglo XVIII, finales del XVIII, inicio del XIX, promovían todo esto. Lo importante es el hombre. Si Dios existe no me importa, no dice nada para mí, puedo vivir como si Él no estuviera. ¿Por qué hace esto el demonio? En primer lugar, lo hace no porque le interese el mal del ser humano. Al demonio le interesamos un pimiento, nada. ¿Qué es lo que le interesa al demonio? Le interesa hacer daño a Dios. Y hace daño a Dios si hace daño a la criatura, es decir, a lo que Dios ha creado, en especial al ser humano, que es la criatura creada por Dios a su imagen y semejanza. No te tienta el demonio porque tú le intereses al demonio. Te tienta el demonio porque el demonio sabe que tentándote, si tú caes en la tentación y pecas, en el fondo estás haciendo daño a tu Padre Dios, que es tu Padre, que te ama y que te quiere. Al demonio le importamos poco, más bien nada. Le importa mucho hacer daño a nuestro Padre Dios
y por eso nos tienta a nosotros. Os comento esto porque en el momento de la historia en el que estamos, el demonio está intentando desligar no ya la vida del hombre de Dios, eso ya lo intentó en otras épocas de la historia de la humanidad. Ahora mismo está intentando desligar a la criatura de la obra del Creador. Hace unos días, una congregación vaticana, la Congregación para la Educación Católica, publicó unas directrices que tienen que tenerse en cuenta en los colegios para defender que la criatura ha sido creada por Dios y por lo tanto esa obra creada por Dios es fundamental para saber cuál es el camino que tenemos que seguir y cómo tenemos que vivir. La ideología de género que se predica y se promueve en tantos colegios va en contra del ser humano. Le intenta desligar de aquello que, porque Dios le creó así, tiene que hacerle ver cómo tiene que vivir. Le intenta desligar de su biología, le intenta desligar de su psicología, le intenta desligar de su espiritualidad. Quitando a Dios se logra parte de lo que el demonio quiere. Desligando a la criatura, como hace la ideología de género, de la obra de Dios creador, se ataca a Dios y se hace daño al ser humano. Por eso es tan importante que en nuestras familias se luche por educar, de forma que sepamos que el ser humano, creado por Dios a su imagen y semejanza, Dios los creó hombre y mujer. E importa mucho esto. No da igual si es hombre o mujer, no, porque al ser creado hombre y mujer, Dios está poniendo unas características en la criatura. Y por eso la fiesta que hoy celebramos, y aquí viene realmente lo importante, la fiesta que celebramos nos habla de Dios, pero también de nosotros. De igual manera que Dios nos creó hombre y mujer y nacemos hombres o nacemos mujeres, biológica, psicológica y espiritualmente, así es. De la misma manera que Dios creador sea uno y trino, nos afecta y nos implica en nuestra vida. Podemos decir que no, erróneamente, equivocadamente, nos hacemos daño, pero nos afecta. ¿Y cómo nos afecta? El dogma de la Trinidad, el misterio de la Trinidad. Nos enseña esta fiesta que Dios es un único Dios, pero que son tres personas divinas, iguales en su dignidad y en su esencia, distintos en sus relaciones. Son uno, nos habla de la unidad, pero a la vez son tres, nos habla de la diversidad. Siendo uno, porque en su esencia son amor y tienen la misma dignidad, son distintos en las relaciones que Dios Padre tiene con Dios Hijo, de la que tiene con Dios Espíritu Santo. ¿Qué implica esto en mi vida? Que yo como criatura de Dios, y somos criatura de Dios, y no podemos ser plenamente felices ni libres si no nos acordamos de esto, yo como criatura de Dios tengo que reproducir esa unidad y ese respeto de la diversidad en mi vida. ¿Qué significa que tengo que respetar la unidad? Que tengo que buscar el bien común, que tengo que buscar aquello que construye y no destruye. Que cuántas veces en la vida hay en nuestras familias, matrimonios, discusiones absurdas que no llevan a nada por salirme con la mía. ¿Y qué te cuesta perdonar o qué te cuesta ceder con tal de no romper la unidad conyugal o la estabilidad de la familia? Aprende a mantener esa unidad. Eso significa que tendrás que perdonar. Eso significa que tendrás que ceder en aquello que no es fundamental. Más vale lo menos perfecto en unidad, decía Chiara Lubich, que lo más perfecto en desunidad. En segundo lugar, he de respetar las legítimas diferencias. Dios siendo un único Dios, sin embargo son tres personas divinas. Yo tengo que respetar que el que está a mi lado ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, no a la mía. Como os comenté la semana pasada, yo tuve la suerte de trabajar más de 17 años en los tribunales eclesiásticos. ¿Y cuántas veces escuchaba, cuando venían a declarar los esposos, cómo él o ella decía: padre, el principal error que cometí
fue que intenté hacer al otro como a mí me gustaría que fuera. Esto ocurre mucho, pero respétale. Es que tiene su carácter, sus rasgos temperamentales, es que Dios le ha hecho así. Tendrá que pulirlos, pero tú no puedes pretender cambiarlo, ponerlo del revés o del derecho como si fuera un calcetín, porque Él tiene su carácter, aquello que Dios le ha dado, creándole a su imagen y semejanza. Y tú tienes que respetarlo, porque solo si le respetas estarás amándole. Por eso, en este domingo, la fiesta de la Trinidad, que el demonio quiere que no entendamos y que no vivamos, nos llama a imitar la unidad en la que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo viven, unidad en el amor, y a la vez a respetar las legítimas diferencias, que son buenas. Somos diferentes y por ello somos complementarios. Somos diferentes y por ello podemos crecer humana y espiritualmente, aprendiendo de los valores y dones que tiene el que está a tu lado. No podemos pretender pintar una realidad monocolor, porque Dios así no la quiso. Dios quiso que fuéramos distintos para ser complementarios. Y ello exige respetar al otro, ello exige perdonar al otro cuando se equivoca, ello exige amar al otro con sus diferencias, cuando son legítimas y no interfieren en el buen funcionamiento de la familia y, por lo tanto, de la unidad conyugal. Queridos amigos, el diablo quiere pervertir el plan de salvación de Dios. Dios nos creó por amor y cuando nos alejamos de Él se acercó a nosotros. Miremos a Dios, que es nuestro modelo, imitemos esa unidad, pero también respetando las legítimas diferencias. Ese amor trinitario que se vive en el cielo y que tenemos que intentar reproducirlo aquí en la tierra, para que aceptemos las diferencias, perdonemos al otro, luchemos por construir un mundo más justo, no basado en la tiranía, sino basado en el amor, en el perdón y en la búsqueda de la justicia que hace de verdad feliz al ser humano. Imitando a Dios trinitario, estaremos imitando a nuestro Creador y por lo tanto podremos encontrar la felicidad que todos deseamos. Quitando a Dios de nuestra vida, nunca lograremos la felicidad y la libertad que deseamos, porque Él es el Creador y nosotros somos la criatura, y ha puesto en nuestro corazón unas normas para que, como criaturas, podamos encontrar el camino de la felicidad y de la salvación. En la fiesta de la Trinidad recordamos que estamos llamados a vivir la unidad respetando las legítimas diferencias, porque solo de esa manera se construye una sociedad justa basada en el bien común y en la verdadera libertad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.